Bueno, ahí estamos viendo el panorama en este final del capítulo 10, todos los excesos de Salomón, y cuando lo comparamos con ese porción de la escritura allá en Deuteronomio, nos damos cuenta de la advertencia de Dios. Y todo lo que Dios advierte de lo que un rey no podía hacer, pues fue lo que Salomón hizo. El rey que ellos colocaran no podía esclavizarlos, no podía devolverlos a Egipto para comprar caballos, pues Salomón hizo eso. No podía tener muchas mujeres y Salomón tuvo muchas mujeres. No podía acumular muchas riquezas, pues Salomón las acumuló todas. O sea, él contradijo todo lo que el Señor había escrito, y parece que Salomón nunca leyó esa parte o nunca se la leyeron. Además de eso, finaliza esa porción de la escritura en Deuteronomio diciendo que el rey tenía que hacerse una copia de la ley para que todos los días meditara en ella. Y seguramente Salomón nunca lo hizo. Tal vez la copia sí existía, la copia de la escritura existía, porque seguramente David sí la hizo y David sí la usó, pero Salomón la olvidó. Y Salomón se fió de su sabiduría. Y por un lado tenemos que ver cómo es que el hombre edifica también su propio reino, cómo puede también valerse de lo que Dios le da para edificar su propio reino. Y nosotros allí estábamos viendo en todas estas manifestaciones de Salomón, pues cómo Salomón también edifica su propio reino. Vamos a hacer una precisión ahí en el resumen. Hay 3 escritos que nosotros tenemos 3 escritos en nuestras Biblias que son atribuidos a Salomón. Ese es el libro de Proverbios, el libro de Cantar de los Cantares y Eclesiastés. Estos libros son aprobados por los mismos judíos, por los mismos israelitas, ellos lo aprobaron. Por eso nosotros también lo tenemos en nuestra Biblia. La Biblia católica tiene además otros libros que son apócrifos, ustedes saben eso. Allí en la Biblia católica aparece un libro que se llama el libro de la sabiduría. Ese libro se le atribuye a Salomón, pero no lo escribió Salomón. Ese libro lo escribió por allá un judío en la biblioteca de Alejandría. Eso fue después del Señor, después de la venida del Señor. Eso fue unos cientos de años después. Pero es atribuido a los dichos de Salomón, y por eso los católicos, pues ellos en su Biblia han incluido algunos libros que no son, digamos, muy ortodoxos. Los mismos judíos no lo incluyeron o no lo incluyen en su canon. Entonces hay otros escritos de Salomón, pero por debajo de cuerda, y cuando uno estudia a Salomón en YouTube, o usted estudia a Salomón en Google, usted va a encontrar que le atribuyen escritos, pero ya escritos que son escritos, digamos, ocultos, y tienen como cierto ocultismo, y se le atribuyen a Salomón ciertos escritos de esos. Y también que la masonería, pues tiene a Salomón como su sabio. Ellos comienzan y usan muchas cosas de Salomón, atribuidas a Salomón. Entonces, por eso hablábamos de que hay un lado oscuro que no está en la escritura, eso no lo tenemos acá, pero cuando usted va a investigar, usted puede encontrarse con eso. Yo solamente se los referí para que haya como esa información, porque ustedes de pronto estudiando sobre esto van a encontrarse por ahí con eso. La escritura no va a decir nada sobre esos escritos. ¿Qué podríamos decir nosotros? Pueda que sí, pueda que no. ¿Por qué? Porque lo que vamos a leer hoy nos va a hablar de que Salomón sí se metió por lados oscuros y bien pudo haber pasado esto. Algunos dicen que su amistad con Irán, el rey de Tiro, que es el que le ayuda pues en todas sus construcciones, lo desvió también por ese lado del ocultismo. No podemos afirmarlo, pero eso se dice. Entonces estamos viendo a un Salomón con un lado bastante oscuro, en tinieblas, y tenemos que avanzar hasta entender
lo que el Señor entonces nos quiere advertir. ¿Qué dice Alecito? Que pues de lo que vimos ahora 8 días, pienso que sí vale la pena de pronto retomar un momentico lo que el Señor escribió pues ahí en Deuteronomio, porque lo que se me hizo aquí donde el Señor dice que él escribirá, o sea, el rey que se siente sobre su trono, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí, o sea, no era una copia para que se pasaran los reyes, sino que cada rey que se sentara en el trono tenía que hacer para sí su propia copia tomada del libro original que tenían los sacerdotes levitas. ¿Cuál era el objetivo de esto? Dice, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y esos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos. Aquí pienso que nos queda claro el motivo por el cual Salomón no hizo conforme a esto, por el contrario, eso fue lo que antagónico a lo que el Señor mandó, porque a cada rey le correspondía hacer su libro, escribir su libro y meditar en él. ¿Por qué lo digo? Porque es que hoy en día pienso que es lo mismo que nos pasa a nosotros. Descuidemos nosotros un solo día estar en la presencia del Señor y llega la noche y nos damos cuenta de lo que puede llegar a pasar en ese día. Entonces pienso que esas cosas que el Señor pues sí escribió allá tienen esa vigencia hasta hoy. Era para que todos los días el rey pudiera hacerlo para que no se elevara su corazón. Entonces pienso que sí es bueno que tengamos en cuenta que Salomón no practicó esto. Así es. ¿Qué dice Angelita? Escribí, pero el libro de la ley es uno solo. Recordemos cómo también uno de los reyes, Josías, mandó a traer ese libro que estaba por allá escondido y cuando lo leyeron el pueblo se arrepintió. No sé si estoy de pronto entendiendo mal a Alex, que cada rey debía escribir su propio libro, para que por favor me lo aclaren. Te lo explico, Angelita. Ahí dice cuando tú vas al 17 en el versículo 18, que cuando el rey se sentara sobre el trono de su reino, tendría que escribir para sí. Esa afirmación es que cada rey tenía que tener su copia. En un libro, escribiría para él en un libro una copia de esta ley, ojo, coma. Del original está al cuidado. O sea, que el rey tenía que decirle a los levitas, tráigame por favor el original, el que escribió Moisés allá en los campos de Moab, y sentarse a escribir él ese libro. Volvían y guardaban, me imagino, el original, y ya el rey con la copia tenía que leerla todos los días de su vida para que su corazón no se elevara. Y entonces cuando vemos cómo termina Salomón y cómo podemos terminar nosotros, si descuidamos nuestra permanencia en el Señor diaria, porque es que esto es a diario, mis hermanos. Entonces ahí vemos los resultados de ese separarnos. No, aquí lo importante de pronto no era que fuera el original o una copia. Pienso que lo que el Señor nos está mostrando aquí es que nosotros no podemos vivir un solo día fuera de su presencia. Así es, así es. Gracias por la aclaración, porque al principio te entendía que tenía que hacer su propio libro, pero ya, gracias. Lo tomaba del original. Sí. No, por eso te digo que gracias, que ya lo entendí. Bueno, sí, hagamos una aclaración. El que tuvo que haber escrito la copia no era el mismo rey, porque recuerden que esa era una labor de los escribas. Y ustedes saben que cuando eso se delegaba, los escribas eran personas completamente consagradas, y cuando usted estudia un poquito sobre esto, usted se da cuenta que ellos escribían la palabra de Dios con tanta sigilo, o sea que seguramente era una copia encargada sí del original. Eso lo importante aquí es que es exactamente a la original, que el rey tenía una copia personal, que era algo que no tenía todo el mundo en esa época. O sea, eso solamente era un privilegio del rey, tener la escritura para él. Nadie más tenía copia de eso. Estaba el original, que era la que usaban los levitas y la que usaban los sacerdotes,
pero el rey tenía su propia copia, o sea, eso ya era un privilegio inmenso para el rey. No que el rey la escribiera, eso sí, estoy segura que no lo hacía el rey, porque eso era una labor de los escribas. Hasta la época del Señor todavía era así. Entonces, lo importante es que esa copia, seguramente no había muchas tampoco, porque ustedes saben que esa labor es una labor dispendiosa y era una labor bastante de mucha consagración, porque los escribas eran muy consagrados. Como dice Angelita, el rey Josías por allá encontró la copia, que era la copia del rey, seguramente que se pasaban los reyes de reinado en reinado. La encontró por allá en el templo toda llena de polvo, o sea, nunca más la habían usado los reyes. ¿Desde cuándo? Seguramente desde Salomón. Por eso les digo que muy probablemente esta copia se hizo con David. Y Josías la descubre, la lee y comienza pues el despertar espiritual para Israel en ese momento. Vamos a llegar allá, porque si vamos a seguir estudiando el libro de Reyes, pues seguramente vamos a llegar allá. Porque la decadencia del reino comienza con Salomón, no es después de Salomón, comienza con Salomón. Entonces, lo importante aquí, y sí resaltamos lo que el hermano Alecito nos dice, es esa advertencia. Cada uno de nosotros tiene que tener su propio manual, y ese manual es el que nos va a guardar de apartarnos del Señor y de hacer cosas que a Él no le agrada, cosas que Él ha prohibido y cosas que nosotros tenemos que todos los días guardar nuestro corazón. Si no se lee la escritura, pues nos vamos a ir poco a poco resbalando y deslizando. Esa seguramente es la advertencia también que hoy vamos a retomar y la vamos a tomar para nosotros. Vamos a seguir leyendo entonces, mis hermanos, Primera de Reyes capítulo 11, vamos a ubicarnos allí, Primera de Reyes capítulo 11, y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Esa primera sección, este capítulo pues tiene 43 versículos, pero lo vamos a leer solamente del 1 al 13. Si Anita nos colabora con la lectura. Sí, Martita, buenos días, hermanos. Hermanos, aquí vamos a encontrar algunos nombres que tengo dudas si son palabras agudas o graves. Por ejemplo, Milcón, suena raro decir Milcón, pero pues gramaticalmente es aguda, entonces esto tenemos que pues no pararle como mucha atención por el momento, y lo estudiamos luego. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas. Gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos. Mas él no guardó lo que le mandó Jehová.
Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Amén. Amén. Bueno, este es un capítulo muy triste porque vamos a ver esa apostasía de Salomón. Y es tremendo. Ahora que estudiemos cada uno de estos ídolos, uno dice, ¿cómo pudo caer tan bajo Salomón? ¿Cómo pudo caer tan bajo? Pero nosotros hemos ido leyendo de a poco y ahí en la lectura, aunque uno si la lee rápido no se da cuenta, uno se da cuenta de que Salomón poco a poco se fue deslizando hasta llegar a esta condición. La caída espiritual no ocurre de la noche a la mañana, mis hermanos. Créanme que no es así. Cuando nosotros caemos en un pecado o caemos en algo, eso se ha venido gestando desde hace rato. No es algo que llegó introspectivamente y ya caímos allí. No, es algo que tal vez habíamos considerado en nuestro corazón, lo veníamos contemplando y veníamos haciendo por allí. De pronto algunos coqueteos con eso y finalmente caemos en pecado. O sea, eso siempre va a ser así. No es que caímos de una, sí, no. Eso es algo que viene ya gestándose hace rato en nuestro corazón. El primer versículo dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, y a las de Sidón, y a las Eteas. Bueno, aquí hay un ramillete inmenso. Dice Anita que vamos haciendo concesiones y vamos dejando que cositas vayan entrando y las vamos tomando y no les vamos prestando atención. Y finalmente eso termina en algo, se materializa luego, en algo que va a ofender al Señor. Además de la hija de Faraón, recordemos que la hija del Faraón, pues era como la reina principal, porque Faraón era ese rey pues sobre la tierra más visible, y Salomón quiso hacer esa alianza con el rey, con Faraón, para tener consolidar un reino más estable, no tener entonces pelea con el mundo. Hizo la alianza primero con el mundo, Salomón. Egipto significa el mundo, o sea que por ahí comenzó Salomón haciendo alianzas, hizo alianza con el mundo. Luego va y se casa con las de Moab. Moab y Amón, ustedes saben que son los dos hijos descendientes de Lot. Eran parientes de Israel, por allá primos lejanos o primos hermanos con los israelitas, porque eran descendientes de Lot. Ustedes recuerdan, Lot, sobrino de Abraham. Eran hijos de incesto. Cuando nosotros en la escritura vamos a ver a Moab y a Amón, los nombres de estos pueblos son significativos. Moab significa hijo de su padre, algo así, hijo de su padre, y Amón algo parecido, el que desciende de su padre, porque son hijos de incesto. Y siempre van a estar relacionados estos dos nombres con la carne, van a estar relacionadas directamente con el viejo hombre. Por allá en Isaías, cuando uno mira todas las sentencias que hay sobre estos pueblos, Moab, todo el tiempo se habla de Moab como soberbio. O sea, si nosotros pudiésemos hablar de Moab y darle un atributo, sería la soberbia de Moab. Entonces, Moab y Amón eran estos dos pueblos abominables en muchos aspectos delante de Dios por su idolatría, completamente apartados de Dios por su idolatría. Recordemos también que en el Antiguo
en el Antiguo Testamento, cuando ellos vienen atravesando el desierto, el rey de Moab se levanta a Balac, contrata al profeta Balaam, ¿se recuerdan de Balaam? Para que maldijera a Israel, y cuando no lo pudo maldecir, entonces empiezan a seducir a los israelitas, las mujeres comienzan a seducir a los israelitas, y ellos se pervierten con ellas en fornicación e idolatría. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, estos pueblos estaban perdidos, completamente idólatras, apartados de Dios, y Salomón viene y se casa con estas mujeres, algo que estaba completamente prohibido para los israelitas comunes, cuanto más para el rey. No era que el rey no pudiese, no podía hacer lo que le diera la gana, no, el rey también tenía que estar ajustado a la ley. Por eso vemos que Salomón poco leyó la escritura. Y las de Edom, pues son los descendientes de Saúl, recordemos eso, de Esaú, perdón. Jacob y Esaú. Edom significa rojo, recordemos que Esaú era velludo, era como pelirrojo, y de ahí viene el nombre también de Esaú, viene el nombre Edom, que es parecido a Adán. Adán, recuerden que también viene de barro rojo, o sea que también tiene que ver con el hombre viejo y natural. Todo esto que estamos viendo nos muestra algo espiritual, que eran los lazos y los vínculos que estaba haciendo Salomón, era completamente con la carne. O sea, Salomón estaba entregado totalmente a la carne y no al espíritu. Aquí estamos viendo, por eso él se liga con mujeres. Ustedes saben que la mujer representa en la escritura, en un sentido más alto, representa el alma. Entonces es como si Salomón se estuviera yendo, sí, a la parte carnal. Eso es lo que representa la mujer. Ahora, tenemos que entenderlo de esta manera, porque si lo traemos a lo natural, ahí es donde comienza el mal entendimiento de lo que es la mujer, y por eso es que hay tanto abuso contra la mujer. También amó a las de Sidón. Recordemos que Sidón era pues estos pueblos costeros, también pueblos paganos, todo lo que estaba allí en la costa. Esto tenía que ver con los filisteos. Sidón era parte de los pueblos filisteos, y los seteas, o sea, cuando hablamos de los seteos, hablamos de todos estos pueblos también que están allí en Canaán, donde ellos llegaron a la tierra prometida. Estaba el pueblo estaban los seteos. Con todas esas mujeres, Salomón se mezcló. Primero para hacer alianzas. Obviamente cuando se casaban con estas hijas de los reyes de estos pueblos cananeos, pues Salomón iba a tener paz, iba a tener estratégicamente, no iba a tener contienda, y él lo hizo por esto. Espiritualmente, esto puede representar algo para nosotros. Si nosotros nos casamos para no tener contienda con estas cosas del mundo, tomamos estas cosas del mundo y nos casamos con ellas para, no me voy a hacer lío, no voy a tener pelea con esto, porque el Señor nos ha apartado, y cuando el Señor nos aparta, pues obviamente vamos a ser perseguidos. ¿Qué estaba evitando entonces Salomón? La persecución, que nadie lo estorbara para él tener esa vida cómoda que tuvo Salomón, esa vida que él se dedicó a disfrutar. Más adelante lo vamos a ver. Entonces dice que en el versículo 2, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ella, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor. O sea, es que no solamente hizo estrategia, porque usted uno podría decir aquí, bueno, Salomón sencillamente las tomaba, se casaba con ellas, digamos, consumaba el matrimonio, o bien no podía consumarlos, y las dejaba allí de pronto en su harén, pero no las tocaba, no tenía ninguna relación con ellas. O sea, eso pudo haber hecho Salomón, ¿cierto? Si era que estaba buscando algo estratégico. Pero resulta que la escritura dice que Salomón las amó.
Entonces, cuando hablamos de amor, estamos hablando de un vínculo más profundo. El significado de amar. Cuando nosotros vamos al significado de la palabra amor en hebreo, esa palabra se escribe, se las voy a deletrear. A-H-A-V-A. Ahava. Ahava, con H intermedia. Y tilde en la A, o Ahava. No sé, ¿cómo se dice, Anita? Ahava. ¿Que es nuestra lingüista? No sé, me explica. Tiene el acento en la última A. ¿Tiene la tilde? Sí, tilde. Ah, entonces sí. Donde haya la tilde. Es aguda, es aguda. Bueno, Ahava. Donde Entonces, haya tilde tiene que estar el acento. ok. Bueno, se define como una profunda intimidad de acción y emoción, acompañada por un fuerte deseo de estar en la presencia del ser amado. En su forma verbal significa proveer, proteger y dar. O sea, amar en el sentido más profundo de la palabra hebrea significa proteger y darse, o sea, se entregó. Lo que nosotros queremos entender acá es que Salomón le entregó su corazón a todas estas mujeres. O sea, es que la escritura es tan clara cuando nos va a decir esto. O sea, Salomón se entregó totalmente, no reservó su corazón. Sobre toda cosa guardada, dice, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Salomón le entregó su corazón a estas mujeres, le entregó su vida a estas mujeres. O sea, cuando las amó, dice la palabra que las amó, o sea, estaba teniendo un vínculo muy profundo con estas mujeres. O sea, que nosotros podemos entender que por allá cuando dice la escritura que el Señor le dio a Salomón mucha sabiduría y un corazón muy grande, pues como que le dio un corazón muy grande para amar, pero para amar a estas mujeres, él se dedicó a amar a estas mujeres. Y terminó entonces mezclándose con ellas. Cuando usted ama a alguien, usted se entrega a esa persona, no se restringe nada, le entrega todo. Y eso fue lo que pasó con Salomón. Salomón entonces no puso como un límite en eso, sino que las acogió y se unió en alma con ellas, entregó su alma, su corazón. ¿Qué pasaba con las mujeres extranjeras? No es que no hubiese podido Salomón casarse con alguna mujer extranjera. De hecho, nosotros ya vimos el libro de Ruth y nosotros vemos en Ruth que era una moabita, pero esta moabita estuvo dispuesta a dejar la casa de sus parientes, su parentela, para ir tras su suegra Noemí. Y el Señor luego hace que esta mujer moabita venga a ser injertada al pueblo de Israel, se casa con vos y de esa unión con vos, pues es que nace más adelante David. De ahí viene David, de esa descendencia. O sea que la abuela de David o la bisabuela de David va a ser Ruth. Entonces, no es que esto no pudiese pasar, esto pasaba. Recordemos también que dentro de la genealogía del Señor está por allá, está además de Ruth, está Rahab, la ramera, recuerden eso. O sea, no es que el Señor no considerase que una mujer extranjera pudiese venir a ser parte del pueblo de Israel. Ella podía ser parte del pueblo de Israel si dejaba su parentela y dejaba sus dioses. Pero esto no es lo que estamos viendo aquí. Estas mujeres no dejaron su parentela, pero se vinieron con todo su arsenal de dioses, no se desprendieron de sus dioses, y Salomón las recibió tal cual, las acogió tal cual, las amó tal cual, y finalmente dice la escritura que ellas prevalecieron sobre la fe de Salomón, y Salomón sucumbió ante todas estas tentaciones. Dice el 3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Imagínense eso. Yo no sé cómo hizo este hombre, Salomón era sobrenatural.
si lo vamos a ver humanamente, porque tener 700 mujeres reinas, o sea, que estaban en una posición casi igual de esposas, y no contento con eso, pues tuvo 300 concubinas ahí como para cuando le quedaba tiempo. No sé con qué tiempo Salomón atendió todas estas mujeres. Ni sabemos entonces por qué tiempo reinaba, porque pues es que para atender todo ese mujererío, ¿a qué horas podía reinar? No, pues imagínense el reino, como era un reino de paz, Salomón no salía a la guerra. ¿Ustedes recuerdan que el pecado de David vino fue por no salir a la guerra? Entonces Salomón mantenía muy desocupado. Él se la pasaba en los placeres y seguramente tenía sus asuntos, pero yo creo que estaba dedicado todo el día al amor, a los placeres, porque me imagino que tenía turno para cada esposa y yo no sé cuántas tenía que atender diarias, ustedes me entienden. Entonces, esto era bien complejo en la vida de Salomón. Y dice el 4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Mire, uno puede pensar aquí qué le pasó a Salomón. No puede decir, no, Salomón se vinculó con estas mujeres cuando estaba fuerte espiritualmente. Y él de pronto dijo, yo me puedo unir a ellas y no pasa nada porque yo soy un hombre de Dios, estoy fortalecido, yo estoy firme y no va a pasar nada. O sea, yo soy el que tengo el control. Pero Salomón se envejeció. Y eso lo que nos muestra aquí es que uno puede hacer vínculos o concesiones con ciertas cosas del mundo y de la carne y decir en determinado momento, no, yo estoy fuerte y yo puedo con esto. Pero cuando pasa el tiempo nos vamos a debilitar. Y esas cosas que nosotros hemos concedido y que le hemos dado allí cierta entrada y cierto privilegio sobre nosotros, pues van a tomar poder y se van a levantar contra nosotros y nos van a hacer sucumbir. Y esto es lo que pasó con Salomón. O sea, ya Salomón estaba viejo, o sea que su carácter se debilitó. La vejez siempre nos habla de una debilidad. Y cuando uno va envejeciendo, pues uno va cediendo a muchas cosas. De pronto cuando uno es más joven, uno es como más, no, es que esto es así y está como más parado y más firme en muchas cosas, pero con los años pues uno va como cediendo, ¿no? Va cediendo a estas situaciones. Yo me imagino que cuando él recién se casa con estas mujeres les dejó muy en claro esto y les dijo, mire, yo soy el rey de Israel, Israel tiene su Dios, tenemos el templo, ya el templo estaba, o sea, yo voy a adorar a mi Dios, ustedes si tienen sus dioses, lejitos de mí, pero yo no voy a adorar sus dioses. ¿Qué dice el hermano Alecito? Solo un paréntesis allí, qué diferencia, ¿no? Porque ahí compara a Salomón y a su padre. Me venía a la mente que David ya viejito, le consiguieron una virgen hermosa para que le diera calor y se acostara con él, pues y le diera calor en su vejez, pero la palabra de Dios advierte, dice que él nunca la conoció. En cambio, Salomón como que no le podía arrimar pues nadie, porque qué peligro. Sí, Salomón era seguramente Salomón pues era muy atractivo, digámoslo así, y era pues un Casanova también. Y vamos viendo también las herencias de David. David también fue un rey que no tuvo tantas esposas como Salomón, pero sí tuvo bastantes mujeres. O sea, no podemos tampoco decir que David, ese fue el pecado de David, la debilidad por las mujeres. Y eso lo heredó también Salomón, pero lo multiplicó. Y como dice Alecito, pues al final de los años de David, tuvo una doncella que lo cuidó, más no la conoció, que ya estaba muy viejito David. Nosotros vamos a ver algo en Salomón, es que Salomón no vive muchos años. Al parecer solamente Salomón vive 60 años, o sea que murió relativamente joven. Se gastó, porque dio su vida a los placeres. O sea, Salomón no se guardó nada, ni se reprimió. Salomón le dio rienda suelta
suelta a todos los deleites, y ahora lo vamos a ver en otra escritura. O sea que Salomón cedió cuando era viejo a estas mujeres y empezó a hacer concesión con ellas y a decir, bueno, ¿qué tiene de malo este ídolo? Seguramente Salomón ya se estaba apartando, o sea, por un lado se estaba apartando de Dios y por el otro ya se iba acercando a los ídolos de sus esposas. Seguramente él veía todo lo que estas esposas hacían con sus ídolos, todos sus rituales. Empezaron a hablarle al oído, ¿no? Es que en esa intimidad que él tenía con estas esposas, es que este ídolo hace esto, es que este ídolo nos guarda de esto, este ídolo sirve para esto, y entonces empezaron a hablarle en profundidad lo que significaba cada ídolo, y Salomón empezó a inclinar en su corazón hacia eso, porque ya su corazón se había apartado del Señor. No es que él llega a esta edad así, de la noche a la mañana, no. Cuando era viejo, o sea que tuvo que haber pasado muchos años en que Salomón descuidó la comunión con Dios, descuidó todo y vino para hacerse ahora parte de algo que Dios había prohibido. La idolatría. Uno dice, bueno, ¿qué es la idolatría? ¿Qué es la idolatría? Nosotros hemos escuchado mucho eso. Uno puede, la idolatría la puede ver de dos partes, como la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Sencillamente, usted tiene ahí una estatua, una imagen, y usted le rinde culto. Como eso lo vemos hoy en día, pues, en la Iglesia Católica más cercanamente, pero también lo vemos en la parte indígena cuando tienen sus ídolos, o la santería, o todas estas cosas que uno ve que todavía conservan ese tipo de estatuillas y cosas a las cuales se les hace culto. Pero también hay un entendimiento de la parte idolátrica como un amor excesivo que se siente por una persona o por una cosa, ¿cierto? Amor excesivo que se siente por una persona o por una cosa. También la idolatría puede experimentarse no externamente, sino interiormente, en el corazón. Entonces nosotros podemos ver que Salomón comenzó amando a estas mujeres y las puso en su corazón primero que a Dios. O sea, por ahí empezamos a ver que Salomón fue cambiando sus prioridades. Salomón puso la riqueza, Salomón puso el poder, su gloria, sus deseos, sus vanidades, puso a las mujeres antes que a Dios y se volvió un idólatra, primero en su corazón, y después eso se fue a manifestar ya externamente, pero eso ocurrió primero en su corazón. De ahí que nosotros tenemos que velar por nuestro corazón y mirar qué cosas estamos colocando en nuestro corazón antes que al Señor. Otra definición es adoración de dioses falsos o que sustituyen al verdadero. Siempre va a haber una sustitución. Adoración a creaciones artificiosas en lugar de al Creador. O sea, siempre hay una sustitución cuando hablamos de idolatría. Vamos a ver entonces que el ídolo es algo por el cual nosotros reemplazamos al Señor. Lo que nosotros podemos entender es que Salomón había reemplazado ya al Señor con todo lo que leímos en el capítulo 10, con sus caballos, con sus riquezas, con su trono, con su casa del Líbano, con sus escudos de oro, con sus vasos, con sus platos y con sus muchas mujeres. Había reemplazado a Dios. Advertencia para nosotros. Sí, total advertencia para nosotros. ¿Qué dice mi hermana Luz? Sí, hermana, en Ezequiel 14 habla el Señor o sea, no solo en el Nuevo Testamento pueden haber ya como específicamente los ídolos en el corazón que eran más evidentes, son más evidentes que en el Antiguo Testamento, pero en Ezequiel dice, porque cualquier hombre de la casa de... ¿14 qué, Luz? ¿14 qué? 7. 14:7, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiere apartado de andar en pos de mí,
y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniere al profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Así es. El Señor desde siempre, mis hermanos, Él quiso guardar a Israel de la idolatría, y por eso es que nosotros vemos esa sentencia tan dura, drástica, que hace el Señor a Israel y le dice a estos pueblos, y le dice esta advertencia, y también la sentencia sobre estos pueblos de que tenían que ser desarraigados. No podía quedar nada. ¿Por qué? Porque todo estaba contaminado. Todo estaba contaminado en estos pueblos, en estos pueblos que ya leímos aquí, en Moab, en Amón, en Edom, en Sidón, en todos los cananeos, los heteos, todos estaban contaminados con ídolos. O sea que estaban apartados de Dios, estaban apartados del verdadero Dios. Entonces, un ídolo es aquello de lo que yo empiezo a depender. Yo creo una dependencia emocional, una dependencia de ese ídolo. Un ídolo entonces puede ser, pasándolo a nuestra realidad, puede ser algo natural, puede ser algo físico, como el dinero, el trabajo, puede ser algo, puede ser una persona, puede ser mi esposo, mi esposa, mis hijos pueden convertirse en ídolos. ¿Cuándo se me convierte a mí algo en ídolo? Cuando yo coloco y pongo eso, esa persona o esa cosa antes que al Señor. Antes que al Señor. El celular se me puede convertir en un ídolo totalmente. Alex, ¿y tú? Sí, qué bueno esto porque, pues, en el caso mío, que siempre que tocaba la parte de idolatría, pues le venían a la mente toda esa amonestación del Señor acerca de dioses, ¿no? De los dioses que tenían los antiguos y estos que estamos nombrando aquí en nuestro día a día. Pero mira que el Señor la idolatría no la consiente. El Señor la idolatría la mata, porque vemos lo que mandaba hacer con los dioses, que era cortarlos, quemarlos, acabarlos. Y en Colosenses 3 vemos que dice el Señor, Colosenses 3:5, haced morir. O sea que la orden es que eso no lo podemos consentir en nuestro corazón. Salomón lo consintió de joven y lo controló, pero de viejo se apoderó de él. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. Ojo, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, dice la palabra de Dios, que es idolatría. Eso nada más. Eso es. Nosotros podemos estar aquí leyendo esto, mis hermanos, gracias mis hermanos. Nosotros podemos estar leyendo y decir, bueno, qué bueno, eso fue Salomón, que hizo por allá una estatua y se rindió allá, eso fue Salomón, pues qué problema, yo no soy así. Pero resulta que cuando hay un ídolo es algo de lo cual yo empiezo a depender. Un ídolo es algo, una fortaleza, algo que se levanta en mi corazón, a la cual yo le he dado amor, porque por ahí comenzó Salomón, amor, o sea, entrega, me entrego a eso y empiezo a depender de eso, se vuelve necesario para mí. Qué bueno que Sonita por ahí mencionaba el celular. Mire, usted no sabe cuánto depende de algo hasta que se lo quita. Yo le voy a decir una cosa, si usted le quitan el celular por un día, 2 días, 3 días, una semana, usted lo empieza a extrañar. Usted empieza a decir, no, es que yo no puedo vivir sin celular porque no sé quién me está escribiendo, quién me está, cómo escucho mis charlas, o sea, usted empieza a sentirse así. Pues si ese es el caso, el celular es un ídolo. Si a usted le quita lo que usted tiene en la cuenta, guardado por allá, reservado para sus necesidades y el dinero que le da a usted seguridad, si usted pierde eso, ¿usted siente que no puede vivir sin eso? Si no puede vivir sin su apartamento que compró, sin su carro, sin sus cosas materiales o sin las cosas que usted tiene, pues si eso pasa y se las quitan, mis hermanos, y yo les estoy diciendo esto
porque en algún momento algo de eso va a ser quitado, si es que el Señor derriba a nuestros ídolos. Y es la única manera en que nos demos cuenta de si eso era un ídolo o no. Porque cuando lo tenemos y no pasa nada, uno dice, no, yo no dependo de eso, eso no, eso el Señor me lo puede quitar y es mío, eso no. Bueno, habrá que ver cuando nos lo quite el Señor, para saber si sí dependíamos, cuánto nos duele, para saber si sí dependíamos o no de eso. Generalmente la única manera de darnos cuenta de cuánto dependemos de algo es cuando nos lo quitan. Es como el drogadicto. Hay drogadictos que dicen, o alcohólicos, o gente que tienen vicios que dicen, no, yo sin esto puedo vivir, yo no dependo de esto. Es decir, yo lo puedo dejar cuando quiera. Pero se están engañando. Quítele usted la droga a un drogadicto y se va a dar cuenta si puede vivir sin eso, o si no se desespera y si no sufre por eso. Lo mismo pasa con nosotros. Hay muchas cosas que en nuestro corazón están allí. Recuerden que nuestro corazón es engañoso y es perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la Escritura. Nosotros no lo conocemos. Y pueda que aquí estemos meditando diciendo, no, esto no tiene nada que ver conmigo porque en mi corazón no hay nada por encima de Dios. Sí lo hay, mis hermanos. Y el Señor va a tener que tratar con cada uno de nosotros para derribar nuestros ídolos. Y va a tener que empezar a quitar cosas y a cortar cosas si en realidad vamos a ser el pueblo de Dios. Porque el Señor no quiere competir. Él no está interesado en competir con nadie. Él no quiere un corazón dividido. Por eso el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A los tibios los vomitará. Y yo no les estoy diciendo nada que no esté escrito, ni nada que el Señor no lo haya dicho antes. Esto es una realidad para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que ser un solo corazón con el Señor. Yo no conozco mis ídolos internos, el Señor sí. Y Él es el que los juzga y Él es el que los va a tirar a tierra. ¿Me va a doler? Sí, nos va a doler, porque amamos eso. Y aquello que amamos por encima del Señor, Él lo va a tener que quitar, si somos su verdadero pueblo. Y lo va a tener que hacer si nos quiere purificar. Y eso es lo que vamos nosotros a ir viendo de aquí en adelante, porque aquí se introduce en Israel la idolatría a una escala gigantesca, Entonces, eso es algo que acompaña al pueblo de Dios. Y eso tiene que ser desalojado. Aquí tenemos estos dioses que vamos a estudiar ahora y los estamos viendo, pero los ídolos que nosotros tenemos en el corazón, que no son externos, que no son estatuas, porque tal vez no, yo ya no me inclino a María, yo ya no me inclino a nada de eso. Pero el único que sabe a quién nos inclinamos en realidad es el Señor. Y que Él nos ayude a derribar todos nuestros ídolos, porque el único Dios verdadero tiene que ser nuestra fuente de todo, al cual dependemos, del cual nosotros amamos de todo nuestro corazón con la entrega total, no un corazón dividido. Él no quiere un corazón dividido, Él quiere un corazón completamente para Él, como cualquier amante. O sea, usted quiere a su esposo o su esposa, no con un amante o que tenga por allá varias y esté con un corazón dividido, ¿no? Usted quiere a su esposo para usted o su esposa para usted, la fidelidad. Eso es lo que Él nos está exigiendo. Entonces dice que Salomón, en el versículo 5, dice, porque Salomón siguió a Astoret, póngale cuidado, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Terrible. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Dice, entonces en el 7, edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está al frente de Jerusalén. Algunos estudiosos dicen que ese monte era el monte de los olivos. ¿Usted se imagina eso? Y a Moloc, ídolo abominable de los de Amón. Hermanos, esto es escalofriante y les voy a leer por qué. 4 ídolos abominables que Salomón entonces
levantó altares para ellos. Astoret, Milcom, Quemos y Moloc. Vamos a ir viendo cada uno de estos ídolos y estos dioses para ver cómo era que ellos actuaban y cómo era que ellos les idolatraban. La diosa Astoret o Astartet es la misma diosa Asera, Astarot, Ishar por los babilonios, Inanna por los sumerios. O sea, esta diosa, cuando usted de pronto estudia un poquito sobre esto, esta diosa tiene este nombre, pero ella va a cambiar de acuerdo a las culturas, la van a cambiar de nombre, la van a cambiar de nombre, la van a cambiar de nombre hasta nuestros días. En la Iglesia Católica es María, pero es la misma. Ella viene desde por allá, desde las antigüedades de Babel. Hay un libro que se llama Las dos Babilonias, que es bueno que ustedes lo lean, para que se den cuenta de todos estos dioses, cómo se han ido, cómo se ha hecho o sea, se ha dicho como desde allá han salido y han ido cambiando y cambiando, pero en las diferentes culturas son los mismos, sino que cambian de nombre. Entonces, esta diosa era una diosa pues cananea, la que a menudo se consideraba la esposa de Baal o de los Baales. Recuerden que habían varios. Suele estar representada como una mujer desnuda con órganos sexuales exagerados, o sea, físicamente exagerados, la hacían como voluptuosa. Era la diosa de la fertilidad o de la fecundidad, considerada también diosa del amor, patrona de la prostitución sagrada, ejercida por hombres y mujeres en los templos. En sus fiestas y celebraciones habían excesos y orgías. Los hebreos veneraban a Astartet bajo la denominación de la diosa de los cielos. Entonces, fíjense esto. Esta era la misma Asera que aparecía en el libro de los jueces, que ya ellos habían tenido acercamientos a estos ídolos, y Asera generalmente la hacían a raíz de un tronco. Cogían un árbol y le daban como, la esculpían y le daban como esa forma de mujer con los senos grandotes. O sea, era una mujer voluptuosa y llamaba y despertaba esa parte sexual o sensual, porque la asociaban con la fertilidad. O sea que si habían mujeres infértiles, pues ellas iban y rendían culto a esta diosa para pues procrear, y si no tenían hijos, pues ellos iban y adoraban a esta diosa para tener hijos, también para los cultivos, para los rebaños. O sea, siempre que usted va a buscar un ídolo es porque usted está buscando del ídolo algo, lo cual usted necesita. El ídolo va a llenar entonces una necesidad que usted tiene. ¿Por qué buscaban a Astoret o Astarte o Astarot? O sea, como usted la encuentra en la escritura es la misma. La buscaban para prosperidad, para fecundidad, para la provisión y la prosperidad. Para eso la buscaban. Se iban tras de estos dioses para mantener esa prosperidad. Porque uno puede entender entonces que Salomón se fue tras estos ídolos, porque Salomón tenía tantas riquezas que en algún momento tuvo miedo de perderlas y dijo, no, pues me aseguro con esta diosa, le rindo culto porque mis mujeres le rinden el culto y les ha servido, y seguramente le contaban testimonios de los milagros de la diosa. Y Salomón dijo, no, pues yo me voy a asegurar también por acá para yo no perder nada de lo que tengo, porque es que yo tengo mucho y tengo miedo de perderlo. Y seguramente eso fue lo que desvió el corazón de Salomón, el amor a las riquezas. Todos estos dioses fueron la codicia, fueron levantados para eso, para la prosperidad y para la protección. Esta diosa también en algunas culturas era la diosa de la guerra, también la tenían o la representaban con armas. O sea, ella era como la que prosperaba la guerra también. ¿Qué dice Alecito? Mira que ahora que dices eso, pues que nos revelas eso de esa diosa, sabemos que pues los hombres y pues también la mujer, cuando vamos llegando a viejitos, muchas cosas pues se van menguando y hasta se van acabando. Si este hombre tenía como esa afinidad tan tenaz por las mujeres, pues también muy seguramente, ahí vemos que las mujeres infértiles de pronto la buscaban para eso, pero también de pronto Salomón
por esa necesidad que mantenía él pues, de tener todas sus mujeres, también pudo acercarse no solamente para no perder sus riquezas y todo, sino para mantener pues, su actividad en las cosas que sabemos que estas mujeres le atraían. Es probable que quería mantener su virilidad y buscaba la fuerza en esto. Es probable, no podemos nosotros descartar esa parte tampoco. Pero siempre vamos a un ídolo a buscar algo que desea nuestro corazón. Y generalmente sí son codicias de nuestra alma. Son deseos que sabemos que Dios no nos los va a dar porque Él seguramente está buscando en nosotros otra cosa y nos quiere dar otra cosa, pero entonces vamos a esos ídolos a suplir esos deseos egoístas de nuestro corazón. Entonces Salomón se desvió por allí, por eso dice abominables, abominable. ¿Qué quiere decir la palabra abominable? Acto de maldad, acción reprochable, prohibida, que desagrada profundamente. Eso quiere decir abominable, algo que al Señor le repugna. Bueno, esta era entonces la famosa Astarte. Hay otro rey, otro dios de estos, que se llama Milcom o Milcom, ídolo abominable de los amonitas. O sea, ya vemos que los amonitas eran estos descendientes de Lot, hermano de Moab, ¿no? Amón y Moab eran hermanos, parientes cercanos. El nombre Milcom significa mi rey, señor y amo. Póngale cuidado pues a donde Salomón se fue a meter, a colocar un ídolo como mi señor, como mi rey y como mi amo. O sea, se puso bajo el gobierno de estos ídolos. En los sellos amonitas es a menudo conectado con toros. Era visto como benévolo, exaltado, fuerte y teniendo asociaciones con las estrellas. O sea, eso también lo llevaban a esa parte de las constelaciones y todo eso. Generalmente estos baales estaban representados con el toro. ¿Ustedes se acuerdan que en el desierto ellos hicieron un becerro? Porque a los baales los representaban generalmente con la fuerza de los becerros, de los toros. O sea, usted sabe que un toro es fuerte. Entonces, de ahí se tomaba la imagen de los baales. Milcom era un ídolo así, ídolo representado de esta manera. Otro ídolo era Quemos. ¿Qué dice Janecita? Pues quería comentar que ese tema de las constelaciones y de las estrellas está muy de moda en la nueva era, ¿no? Hay gente que está recurriendo a ese tema, que para sanidad, que porque cuando tienen, digamos, o sí, hay alguna cosa que, digamos, creen que corresponda a su pasado, entonces recurren a eso. Incluso ya hay películas que tienen que ver, que las proyecta Netflix, que tienen que ver como con esa otra, con ese otro yo, digamos así, con esa otra persona, y eso tengo entendido, pues, que lo llevan como en un ámbito, a una constelación. Eso es peligroso, ¿no? Peligroso esa figura allí de ese sistema, ¿no? Uh-huh. Sí, eso que está hablando Janecita es cierto, eso de las constelaciones lo ligan como al pasado, como a la sanidad del alma. Hace unos años conocimos una mujer, le predicamos el evangelio, estuvimos con ella un tiempo, y ella estaba haciendo eso de las constelaciones porque ella era como muy nueva era, nunca salió de allí. Miren, la dejamos de ver por varios años, pero yo creo que varios años son como 5 años. Cuando la volvimos a ver, porque ella se había ido a Estados Unidos, la mujer vino con los mismos problemas. O sea, tenía exactamente los mismos problemas y nos decía, no, estoy trabajando otra vez con los problemas, que no sé qué, que dejé, porque... Y yo le dije directamente, le dije, mujer, te conocimos con ese problema y han pasado tantos años y ahora que te escucho estás con el mismo problema, porque no has buscado al Señor de corazón. Y en eso le confronté, a ella no le gustó. Pero es que ya estaba por ese lado de las constelaciones, cosa que no sirve. No sirve, eso no sirve. Y la gente se pierde buscando cosas que no traen realidad a su vida y que no traen verdadera sanidad. Gracias, Janecita. Entonces, ¿qué dice Janet?
¿Qué dice Janet? Y aunque no es el espacio, pues ahora que lo menciono, pues tengo una primita que es médico, que está con ese tema, ¿no? Una primita que es médico, que tiene una especialidad y está buscando ayuda para un mundo de cosas, es en ese tema. Y yo he estado, pues, literalmente sí he estado orando mucho a nivel individual por ella, para que el Señor traiga luz en eso, porque la veo muy metida en ese tema y me duele mucho. Uh-huh. Es que eso de la nueva era no es nueva era, es la vieja era. O sea, eso es todo reencauchado, pero es igual. Todas estas cosas viejas son reencauchadas con nombres nuevos, pero la gente está aquí, en esta misma idolatría que vimos aquí. Esto les parece muy, ¿cómo se dice? Cuando es como muy viejo, como muy anticuado, esto ya les parece muy primitivo, pero resulta que es lo mismo. Lo que ahora se hace es esto reencauchado, pero es lo mismo. Este Quemos, dice, su nombre significa destructor, dominador o dios pez. Recordemos que también se le representaba como un pez. Estaba asociado con el sol y al parecer en sus cultos y ritos habían sacrificios humanos. Aquí ya nos estamos metiendo con cosas bien profundas. Era la versión de Jehová para los israelitas. O sea, para los amonitas, para los de Moab, perdón, este Quemos era como la versión que tenían los israelitas de Jehová. O sea, lo colocaban a ese mismo nivel. Para los israelitas es Yahvé o Jehová, para nosotros es Quemos, es lo mismo, decían ellos. Y a este ídolo, Salomón se humilló y se rindió. O sea, pónganle cuidado, estamos hablando del rey Salomón, al hombre que le dio Dios toda la sabiduría, todas las riquezas. Usted y yo podemos estar pensando, no es que si yo tuviera la sabiduría de Salomón, qué chévere, no es que yo tuviera todas las riquezas de Salomón, yo adoraría al Señor todos los días. Pues mire lo que le pasó a Salomón. Otro ídolo que está aquí, o sea, ya vimos a Astartet, Milcón y Quemos, y por último Moloch. Este es el peor. Este ídolo era terrible, 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 terrible. El Señor había prohibido en la Escritura los sacrificios a estos dioses. Vamos a Levíticos, por acá hay una prohibición directa del Señor a estos dioses. Ya les digo la cita, Levíticos 18:21. ¿Qué dice Angelita? La cita de Levíticos 18:21. Miren lo grave que era pues como caer bajo estos dioses. Quiero leer solamente un versículo que está en Jueces 11, del 23 al 24. Muy cortico, pero mire todo lo que nos advierte. Así que lo que Jehová Dios de Israel desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Versículo 24, lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. Entonces me parece una tremenda advertencia. Gracias. Bueno, Angelita, gracias a ti. A ti. Levítico 18:21 dice, y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch, no contamines así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Esto estaba totalmente prohibido porque ya era una práctica. Imagínense cuántos años habían pasado desde Levíticos hasta Reyes, muchísimos años. Eso ya estaba prohibido. En Levíticos 20, 2 y 4 dice, dirás a sí mismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere a alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Moloch era un ídolo terrible, terrible, terrible,
Los israelitas le llamaban Melec, parece que le cambiaron el nombre a Melec. Ellos le añadían unas vocales de una palabra que en hebreo significa vergüenza. Entonces no le llamaban Moloch, sino que también lo vamos a encontrar a veces en la escritura como Melec, para dar a entender que este ídolo era vergonzoso. Su cabeza, voy a leerles algunas descripciones de este ídolo por algunos comentaristas. Dice, su cabeza era como de becerro, llevaba una corona, sus brazos se extendían en actitud de brazos a los que se le acercaban sus devotos, los devotos que le dedicaban sus hijos. Y cuando lo hacía, calentaban la estatua con una temperatura altísima dentro de la misma. Y luego los niños eran sacudidos entre las llamas y los colocaban sobre los brazos candentes, como medio de asegurar el favor de la supuesta deidad. Aquellos que adoraban a este ídolo decían que los niños que no pasaban por este proceso morirían en su infancia. A ver, en algunas partes de la escritura se dice que no pasarán sus hijos por el fuego. Parece que habían dos prácticas en cuanto a esto. Era que pasaban los niños como por encima de un fuego sin quemarlos, pero los pasaban como ofreciéndoselos a este ídolo para que los guardase. Y la creencia era que si no los pasaban por ese fuego, esos niños no iban a sobrevivir, iban a morir jóvenes. Recuerden que en este tiempo, pues, la vida era frágil en cuanto a que no tenemos de pronto hoy día la medicina, o habían tantas situaciones de riesgos que una persona viviera muchos años era difícil. Entonces, como para asegurar que estos niños vivieran mucho tiempo, entonces los pasaban por allí. Esta era una como de las prácticas. La otra es, según la tradición, hay una abertura en la espalda del ídolo de latón, y después de hacer un fuego dentro del ídolo, cada padre tenía que venir y poner con sus propias manos su hijo primogénito en los brazos encendidos de Moloch al rojo vivo. Según esta tradición, los padres no podían demostrar emoción y tocaban tambores para que los gritos de los niños no se oyeran mientras moría el niño en los brazos de Moloch. ¿Cómo les parece? O sea, esto era terrible, terrible, terrible. Cómo los padres no aman a los hijos y los pueden sacrificar y entregar a sus ídolos. Por eso es que se contaminaba todo. Estos pueblos, el Señor mandaba a acabar y arrasar hasta con los niños, porque ya estaban contaminados, porque ya los habían pasado por fuego, ya se los habían ofrecido a sus dioses. Y eso tiene un significado. O sea, cuando nosotros tenemos ídolos, también ofrecemos nuestros hijos a esos ídolos. Si para nosotros es muy importante el conocimiento, si para nosotros es muy importante este mundo, y de pronto nosotros le entregamos nuestros hijos a este mundo para que ellos adquieran y se ganen todas las cosas de este mundo antes que el Señor, pues también tenemos esos ídolos en nuestro corazón, y es como que estuviéramos entregando nuestros hijos a esos ídolos, porque esos ídolos tienen un lugar en nuestro corazón, y asimismo sacrificamos nuestros hijos. Mis hermanos, no hay nada más importante que nuestros hijos busquen al Señor. Yo les estaba en estos días contando a los hermanos eso, porque uno a veces le preocupa mucho que sus hijos pues no terminen sus carreras, o profesionalmente no avancen, o no tengan una economía estable, o sufran por eso. O sea, uno quiere como evitarle sufrimiento. Y fíjense que la idolatría a estos ídolos era para evitar el sufrimiento, era para evitar la escasez, porque ellos querían abundancia de granos, abundancia de agua, abundancia, o sea, hacían ritos para que lloviera, hacían ritos para que fructificara el campo, hacían ritos para la fertilidad, para todo hacían ritos, o sea, para que no les faltara nada, porque dependen de allí. Entonces uno puede también llevar a sus hijos a depender y a querer que dependan de lo de este mundo.
En estos días meditaba yo en eso con respecto a mi hijo, porque ustedes saben, algunos hermanos ya saben que mi hijo está en ese proceso de que no termina su carrera y está ahí como dando vueltas en eso. Y eso a veces le genera a uno como angustia, pero este muchacho no terminó, la pudo terminar y no terminó, y está como divagando en eso. Y yo en estos días le decía, con total renuncia, yo le decía, Señor, mire, no me importa si ese muchacho no termina, yo eso no, en algún momento hicimos el esfuerzo, queríamos eso para él, lo proyectamos hacia que él fuese un profesional, para que se defendiese mejor en la vida, en este mundo, pensando en estas cosas de este mundo. Pero realmente yo le decía, Señor, a mí lo que me interesa de este muchacho es su alma. Sálvalo, yo no sé, después tú lo vas a sustentar como sea, tú le vas a dar su vida, tú le vas a guardar. Esto no es importante realmente, sino trae la salvación, trae la vida, porque él está muerto en sus delitos y pecados, él está muerto. Porque también yo en estos días tenía temor de que siempre tenía ese miedo por dentro de que fuera a morir, de que saliera y lo atropellara un carro, él anda en bicicleta y que muriera, hasta que el Señor me habló al corazón y me dijo, él está muerto. El que no tiene al Hijo no tiene la vida, el que no anda en mí está muerto. Y yo le decía, de verdad que sí, él está muerto. Y entonces cambié mi oración a decirle, Señor, vivifícalo. Y mi oración ahora en este momento por él no es, no, Señor, no que no muera, no, porque la muerte sería la confirmación de su estado espiritual, sino más bien, Señor, vivifícalo, vivifícalo, vivifícalo. Y ese ha sido mi clamor. Nuestros hijos tienen que ser vivificados antes que cualquier cosa. Nuestros hijos tienen que ser ofrecidos y llevados al Señor, ofrecérselos al Señor. Él los guardará y los sustentará y les dará todo lo que ellos necesitan antes que el mundo. O sea, hay tantas cosas, mis hermanos, que nosotros podríamos sacar de acá como ejemplo para no caer nosotros en eso. Porque pensamos que no vamos a caer, pero en alguna forma caemos. ¿Qué dice Anita? Martica, tengo una inquietud respecto a Juan Miguel. Es que, pues, nos damos cuenta que él fue salvo porque sin el Espíritu Santo él no hubiera podido crear esos salmos que él creó. Entonces eso indica que él sí ha sido salvo y tiene el Espíritu Santo. Él no los hubiera podido componer, porque claramente esos salmos ahí está el Espíritu Santo. Sí, Anita, yo también creo lo mismo y es lo que el Señor me dice, Él es mío, pero en este momento está muerto en pecados y delitos y está separado. Entonces el Espíritu Santo está apagado en su vida, está entristecido, contristado, está apagado. Entonces, pues, lo único aquí es volver el Señor a despertarlo, volver a levantarlo, volver a restaurarlo. Y esa pues es mi oración, ¿me entiendes? Porque, digamos lo que pudo haber una apostasía, como estamos viendo acá en Salomón. Salomón luego se va a arrepentir. No alcanzamos a ver eso hoy, pero lo vemos en 8 días, ya son las 10 de la mañana y les agradezco mucho porque nos extendimos un poquito. ¿Qué dice Alecito? Que llama la atención ahora, ya viendo estos dioses un poquito más detallados, pues no sé, mis hermanos, lo pongo yo, ustedes me dirán. Todos 4 tenían atributos de Jehová, o sea, Astoret, Milcón, Quemos, Moloch, Astoret con la fertilidad, con la provisión, con todo lo que tiene que ver con provisión. Ese Milcón, pues, mi Señor, mi amo, fuerte, con luz, con todo. Ese Quemos, pues, con los sacrificios humanos, nosotros sabemos que en la ley el Señor pedía los primogénitos de cada hombre, pero sabemos que daba la remisión junto con ellos para que no fueran sacrificados a Él. Y entendemos que hoy día es lo mismo, a través de Jesucristo somos redimidos. Ese Moloch también vemos como pues, muchos atributos. Entonces es increíble, ¿no? Cuando ya comparamos la vida de Salomón, Salomón
con el Señor, tuvo sueños vividos con el Señor, vio el ejemplo de su padre. O sea, Salomón pudo darse cuenta que la provisión que Dios le ofreció a su padre y le estaba ofreciendo a él, pues era real. Y finalizar inclinándose ante esos dioses mudos, esos dioses de metal, de madera, que no podían mostrar poder. Entonces pienso que ese es un ejemplo muy, muy tenaz para nuestros días, porque fácil caemos en eso. Mi hermana Luz, ¿qué dices? Sí, hermana, que pienso que detrás de todos esos ídolos del corazón que nosotros aún creo que tenemos, está un ídolo mayor que puede subyacer a todo esto y somos nosotros mismos. Entonces esa vieja naturaleza que quiere su complacencia, que quiere su comodidad, que quiere lo suyo, aunque estamos buscando lo del Señor y queremos realmente que el Señor sea nuestro Señor y nuestro Dios, pues que el Señor nos ayude a derribar nuestro principal ídolo. Considero yo pues que es el principal, que somos nosotros mismos, con las figuras bonitas o las feas o cualquiera, pero nosotros que tenemos que caer, como dijo el Señor, el que quiera seguirlo, ser su discípulo, que se niegue a sí mismo. Nosotros tenemos que caer primeramente y con eso van cayendo los demás también, pienso yo. Amén, totalmente de acuerdo. Ahí comienza la destrucción de toda idolatría. Primeramente nuestra egolatría y después van cayendo todos esos a los cuales le hemos rendido culto. Sí los tenemos, nosotros tenemos que reconocer eso, los hemos tenido y que el Señor nos ayude a mostrarnos en nuestro corazón dónde están esos ídolos que hay que bajar, porque en ese proceso estamos hasta que seamos ese pueblo santo, ese pueblo que adora a su Dios y que solo ama a su Dios.